Recordemos que los receptores sensoriales que vamos a tratar ahora van a transformar los diferentes tipos de energía que está en nuestro ambiente social o externo y nuestro medio interno. ¿En qué? Impulsos nerviosos. Claro, porque estos receptores lo que van a transformar es tipo de energía, diferentes tipos de energía, estamos permanentemente sometidos a potencial acción, y esto es lo que se va a transmitir al sistema nervioso. Recuerden ustedes que el sistema nervioso está conformado por neuronas, glías, etcétera, y esas neuronas se comunican a través de impulsos nerviosos y también neurotransmisores. No es que el calor, por ejemplo, estamos ahora con calor, le llega a uno al cerebro. Lo que está llegando son impulsos nerviosos que están a una determinada frecuencia, a una determinada amplitud, pero que nos están transmitiendo señales que están codificando esta energía térmica. Igual es el dolor. Gente que me diga, me duele el cerebro. El cerebro no duele. El cerebro no tiene nociceptores. Que te duele, lógicamente, es a través de otras estructuras que van a modificar lo que va a ser el dolor. Pero el cerebro realmente, cuando a uno, inclusive se pueden hacer operaciones actualmente con la persona estando despierta, se puede estimular la parte cerebral y no le va a doler. No hay nociceptores. Bueno, la cosa es que los receptores sensoriales son transductores de un tipo determinado de energía en potencial de acción. Y estos, a través de las vías aferentes sensoriales, se van a transmitir al sistema nervioso central, en donde yo voy a percibir los diferentes tipos de sensaciones. Ahora, ¿el potencial de acción puede también convertirse en energía? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿En qué circunstancias? Yo le puedo preguntar en el examen. Esto es conocido, y conoce energía, traductor de los receptores sensoriales, potencial de acción. Pero al revés, potencial de acción en energía. Claro, la contracción muscular, ¿no es cierto? ¿De dónde nace? De impulso nervioso en niveles corticales, y a nivel de la placa neuromuscular, el impulso nervioso se convierte en ¿qué cosa? En energía mecánica. Sigamos. Observen ustedes receptores sensoriales. Receptores sensoriales que tienen una determinada célula especializada. Por ejemplo, una célula ciliada, tenemos un tipo de tejido conectivo en capas, ¿no? Como los cúpulos de Pacini, o también puede ser las mismas terminaciones nerviosas libres de una neurona pseudounipolar. Estos son los nociceptores. Son diferentes. ¿Qué cosas son los receptores sensoriales? Son estructuras especializadas o parte de la misma neurona. Por ejemplo, los nociceptores, que detectan determinado tipo de estímulos para transformar el potencial de acción. Son transductores, no transductores, no es transductores de un tipo de energía potencial de acción. Es una estructura especializada, ¿no?, que tienen los receptores sensoriales, ¿no?, a excepción del nociceptor, que no tiene una estructura o célula especializada. Clasificación por el tipo de energía que van a cambiar o transducir. Mecanorreceptores, cambio en la forma de la membrana celular del receptor. Ovoreceptores, la concentración del lugar donde está el receptor. Las quimioreceptores son estimulados por sustancias químicas. Termorreceptor, diferencia de temperatura. Fotoreceptor, a través de la energía, ¿no?, radiomagnética, electromagnética. Los nociceptores, diferentes tipos de estímulos que pueden provocar daño. Por la distancia, tenemos los telereceptores, exteroreceptores, interoreceptores y propioceptores. Esto ya se está dejando, no se utiliza mucho esa clasificación. Esta es la clasificación por los 6 tipos de receptores que transducen los diferentes tipos de energía. Los tipos de energía que transducen, energía mecánica, por ejemplo, movimiento que nosotros hacemos a través de diferentes partes del cuerpo. Térmica, en este caso estamos percibiendo, ¿no?, calor, frío, etcétera, depende de la sensibilidad de cada uno de nosotros. Electromagnética, la luz, ¿no?, es un tipo de energía electromagnética. La energía química a través de sustancias, ¿no?, que están en los alimentos, o sustancias que están diluidas o están en suspensión en el aire. A través de la parte olfatoria lo vamos a detectar. La sensibilidad de los receptores son
diferenciadas, es decir, cada receptor detecta un determinado tipo de estímulo. Esto ya está codificado genéticamente. Ahí tenemos diferentes tipos de receptores sensoriales. El único que no tiene viene a ser el nociceptor, que son de eliminación nerviosa libre. Y estos receptores o sistemas siguen dos principios: la ley de la proyección, en el cual cada haz nervioso termina en un punto específico del sistema nervioso. Ejemplo, la vía visual, ¿dónde termina? En el área 17, ¿no? O la vía olfativa, ¿dónde termina? En el lúpulo del hipocampo. O sea, todo tiene su lugar, podríamos decir, su lugar específico del paleocórtex, en donde yo voy a percibir determinado tipo de sensaciones. Y también hay otra ley que es el principio de línea marcada o doctrina de las energías nerviosas específicas, en el cual las fibras nerviosas de cada sistema sensorial tienen una especificidad para transmitir solo una modalidad de sensación. Pero eso también ya se han hecho experimentos y eso también se está, como quien dice, un poco dejando de lado. Esto no es tan cierto. Todo va cambiando de acuerdo a los modelos experimentales que se van diseñando a través del tiempo. Y como estas son células especializadas, tienen membrana. Y si tiene membrana, aquí también se va a generar un potencial. Ese potencial se llama potencial generador o potencial del receptor. Por ejemplo, aquí tenemos la célula del receptor, la fibra nerviosa aferente sensorial. Entonces, cuando viene un estímulo, ese estímulo va a excitar la membrana. Y por lo tanto, es una célula, con su membrana correspondiente, tendrá lo que se llama el potencial del receptor, la membrana del receptor, eso es la célula especializada. Y ya en la fibra nerviosa aferente se convertirá en potencial de acción. O sea, son diferentes formas que tiene el potencial receptor, el potencial generador y el potencial de acción en la fibra nerviosa. Son diferentes. Y eso se debe a los diferentes tipos de canales que vamos a encontrar en la membrana. Y todos los tipos de estímulos lo que van a hacer es justamente actuar sobre la membrana y abrir canales iónicos. Por eso la importancia, para mí resulta muy importante que ustedes sepan cómo es interactúan o actúan los diferentes tipos de canales que vamos a encontrar en la membrana celular. Y la amplitud del potencial del receptor, la altura que tiene ese potencial receptor, puede ser hasta 100 milivoltios. Vamos a ver aquí. Aquí ven, por ejemplo, esta altura puede abarcar desde 15 o 30 minutos hasta 100 milivoltios aproximadamente. Pero siempre mantiene un potencial umbral. Ustedes saben que aquí está el potencial de membrana receptor. Ante un pequeño estímulo puede polarizarse a la membrana. Pero para que se pueda producir el fenómeno del todo nada, tiene que alcanzar su potencial umbral. Es ahí donde recién nosotros podemos percibir, podríamos decir, porque recién la membrana de la célula receptora sensorial recién comienza a descargar, ¿no?, potenciales generadores o potenciales receptores. Y aquí ven ustedes con respecto al potencial receptor y su relación con la intensidad de estímulo. En la medida que yo tengo mayor intensidad de estímulo, tengo mayor amplitud del potencial receptor, hasta que llega un punto en el cual, por mayor que sea la intensidad de estímulo, no cambia la amplitud del potencial receptor. Y eso es explicado porque en este punto ya se ha producido la apertura del mayor porcentaje de sus canales. O sea, más allá ya no puedo abrir más canales porque ya no existe la membrana. Por tanto, los receptores sensoriales se adaptan. Todos los receptores sensoriales. Yo les aseguro eso. Por ejemplo, cada uno de nosotros en nuestros hogares tiene un olor peculiar. Pero no lo sentimos nosotros lo que vivimos. Lo que sienten son otras personas que vienen a nuestro hogar. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque se adaptan. Es igual también cuando ustedes se colocan un perfume, ¿no?, a los 30 minutos ya no lo sienten el perfume que se han aplicado. Las otras personas sí lo van a sentir. O sea, todos los receptores realmente se adaptan. Los únicos que son un poco difíciles de adaptarse son los dos receptores.
¿no? Porque estos receptores sí nos ayudan a prevenir daño en nuestro cuerpo. Pues todos, absolutamente todos. Yo les digo, por ejemplo, los que tienen medias, por ejemplo, los hombres que tienen medias no saben dónde está el borde, ¿no? Donde ajusta más la media. Tiene que haber un borde en el cual ajusta para que no se caiga la media. Ah, no, pero ahora utilizan tobillera. La gran mayoría, la moda. No podemos hacer ese ejemplo. Hay diferentes tipos de receptores para las sensaciones conscientes, de lo cual yo me doy cuenta, ¿no? Ahí están los receptores, cuáles son esas sensaciones y dónde están esos receptores, como también para las sensaciones inconscientes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la temperatura de la sal en la cabeza. Esos son, digamos, estímulos, mejor dicho, sensaciones inconscientes. Por ejemplo, vamos a encontrar los receptores en las neuronas hipotalámicas, que tiene que ver con el centro regulador de la temperatura. El hipotálamo tiene múltiples funciones. Hay otro que está detectando permanentemente el oxígeno arterial, por ejemplo, las células del glomus, como también el pH de la arteria. Estas células del glomus, que son los quimioreceptores, se encuentran en el cuerpo carotídeo. ¿Qué diferencia entre cuerpo carotídeo y seno carotídeo? Es igual. ¿Cómo está? El seno carotídeo están varios receptores que detectan los cambios de la presión arterial. En cambio, el cuerpo carotídeo está en la célula de glomus, que son quimioreceptores que están permanentemente dosando, detectando los cambios de la presión del oxígeno arterial y el pH también de la arteria. Ahora, ustedes dirán, a ver, los que están cazando Pokémon, ahora vamos a preguntarles. Estoy viendo acá todos mis cazadores de Pokémon. Vamos a preguntar. A ver, ya saben fisiología, los 6 capítulos me han antecedido. Tienen que integrar estos conocimientos. Es importante, porque eso inclusive lo tienen que aplicar en el caso de que tengan ustedes un familiar que tenga diarrea. Una persona que tenga diarrea puede tener una diarrea, pero así, fulminante. Pues rápidamente está perdiendo líquido, ¿no? Por más que ustedes le están dando de tomar líquido mientras sea consciente la persona. A ver, ¿qué tipo de trastorno traerá desde el punto de vista metabólico una persona que está con diarrea? ¿Cuál? pH. ¿Qué pasa con el pH? ¿Se vuelve ácido o alcalino? Ácido, así es. Si es un pH ácido, el peligro potencial que puede tener esa persona van a ser arritmias cardíacas. Y esa arritmia puede ocasionar un paro cardíaco. Entonces, tiene que haber un mecanismo de compensación. A ver, de toda la fisiología que ustedes han revisado, ¿cuál es el órgano encargado de regular el pH? El riñón, pero el riñón demora horas. Entonces, ya. Ese es a nivel renal también, de bicarbonato, pero hay otro mecanismo por el cual se regula rápidamente el pH. La respiración, ¿cómo? Cuando uno comienza a ventilar más profundamente, ¿qué cosa está eliminando? CO2, ¿no? Es constituyente del ácido carbónico, así es. Hasta que, o sea, le da tiempo al riñón para que recupere el pH. De los mecanismos bajos. Ahí está el bicarbonato. O sea que existe un mecanismo fisiológico para compensar esa baja del pH, ¿no? Que es un pH ácido, y es a través del aparato respiratorio. Por lo tanto, ¿cómo ustedes se darían cuenta viendo nada más al paciente que está con una acidosis metabólica? Está tratando de compensar. A ver, ¿la lista? ¿Dónde está la lista? ¿Lista? Ahí traiga la lista, por favor. ¿Dónde está? Traiga la lista. Entonces, aquí. Nadie ha firmado una lista. Quiero saber si alguien ha firmado. A ver, bravo. ¿Está o no está? A ver, responde a la pregunta. Prepárese, Glass. ¿Dónde está Glass?
y prepárense capuzón. Blas, a ver qué dice acá. ¿Ya? Escuchó la pregunta, ¿no? Así van a hacer las preguntas. Y van a ver ustedes cómo va a tener relación con el sistema nervioso. Háganle la pregunta. Responda la pregunta. Nos ha dejado. Observaron, le vamos a poner periódico. Nada más. Pero, por aquí. Le vamos a buscar chinos. Ya he visto, ¿verdad? Quiero poder. Vayan ustedes. Responda la pregunta. ¿Cómo se daría cuenta? Yo ya les he respondido la pregunta. Tienen que darse cuenta. Ahí la señorita, ¿qué dice? Jugadores Pokémon. ¿Qué dices? ¿Cuál es su respuesta? Yo le puedo preguntar. Soy bravo, ya tuvo el tiempo suficiente. ¿Qué dices? Blas. ¿Dónde está Blas? ¿Qué dice Blas? ¿Cómo? No, pero ¿cómo usted observaría a ese paciente que está, bueno, el paciente está con diarrea, ¿no? Y ya sabemos de que es muy probable que esté con pH ácido y está tratando de compensar. ¿Cómo lo vería? ¿Cómo usted lo ve esa persona? Deshidratación, pero eso no le está indicando la gravedad del pH ácido. No le estoy diciendo que hiperventila. Está hiperventilando. Está hiperventilando. Eso significa que ustedes deben estar ya atentos a esa persona con diarrea y está hiperventilando, es que está tratando de compensar el pH ácido. Ya, pero ¿cómo es que se produce eso? ¿Cómo es que la parte digestiva ha establecido contacto con la parte respiratoria? Ahí está la pregunta del sistema nervioso. Noveno y décimo. Son arcos reflejos. Ese arco reflejo se establece entre las células del globus, el cuerpo carotídeo, que está detectando el pH bajo, y a través del noveno décimo par va a la parte que corresponde al control de la vía respiratoria a nivel del bulbo raquídeo. Y eso hace que estimule que disparen más neuronas vinculadas a la ventilación, a la inspiración. ¿Está? La parte nerviosa. O sea, la parte nerviosa constituye el nexo entre lo que está pasando, la parte metabólica, pH, ¿no? ácido, con respecto a la respuesta respiratoria. Todo lo que usted ve en el organismo siempre va a tener vinculación no solamente con el sistema nervioso, con todo. Por eso yo critico mucho a los super archi recontra especialistas, porque esas personas se especializan tanto en una sola cosa que pierden todo el panorama del cuerpo. Por querer ver la plantita, pierden la visión de todo el bosque. Y eso es malo. En el ser humano eso es malo, porque mientras tú tratas de corregir el problema específico, vas trastornando los demás sistemas. Por eso uno tiene que estudiar realmente todo el cuerpo humano. Aquí la persona que dice, no, yo voy a hacer, a ver, vamos a ver, me voy a especializar en la parte del sistema nervioso, nada. Mal, porque tú tienes que entender realmente toda la fisiología, para que puedas también deducir qué problema podría tener esa persona si se altera tal cosa, o sea, tal equilibrio, etcétera, con todos los demás sistemas. Por eso ustedes están estudiando fisiología, son 7 capítulos, y tienen que sacar el provecho. Bueno, lamentablemente, 7º capítulo, recién de repente algunos se estarán arrepintiendo porque no han estudiado mejor, porque fisiología cardiovascular, respiratoria, renal, etc.
realmente trato de sacar el provecho para que puedan ustedes entender realmente su profesión. Terapia física, no solamente tienen que estudiar lo que es sistema nervioso, músculos, no, tienen que estudiar toda la fisiología para poder entender también cómo es que es todo este funcionamiento integral de todo el cuerpo. Bueno, entonces estoy ya viendo cómo van a ser los exámenes. Van a ser vinculando muchas cosas que han aprendido en fisiología en general. Quimioreceptores, por ejemplo, encontramos en la mucosa olfatoria, también llamada pituitaria amarilla. Y tenemos quimioreceptores para el oxígeno, anhídrido carbónico, sustancias olorosas, sustancias gustativas. Porque sí tenemos, ya se han descubierto receptores a este nivel para las sustancias que les estoy yo mencionando. Por lo general, lo que más se estudia es para sustancias olorosas. Y recordemos que justo está pues debajo de la lámina criboides esta pituitaria amarilla. Esa lámina criboides, por ahí tenemos haces de fibras nerviosas que vienen de la mucosa justamente olfatoria, y que vemos estas células que tienen de color amarillo, que tienen unos cilios, son células, ahí en la membrana de los cilios están los receptores olfatorios. Y además tenemos en la misma mucosa olfatoria unas glándulas que segregan moco, porque esta zona tiene que estar perfectamente humedecida, ¿no? Para uno poder, para que esos cilios estén justamente bañándose en ese moco y todas las sustancias que están disueltas en el ambiente se pueden disolver y pueden estimular esos receptores. Entonces ustedes entenderán por qué cuando van a la altura es más seca, no pueden oler bien y adecuadamente. A diferencia en la selva, que hay mucha humedad, o en la costa hay mucha humedad, ahí sí podrían oler un poco mejor que estando en la sierra, sobre todo los que no son pues nativos en la sierra. ¿Por qué? Porque hay deshidratación a ese nivel. Importante. Entonces, justamente las fibras nerviosas que vienen de la membrana pituitaria amarilla hacen sinapsis con neuronas mitrales que están a nivel del bulbo olfatorio. Ahí están las neuronas mitrales y de ahí forman los haces nerviosos, fibras nerviosas para formar el primer par craneal. Este primer par craneal tiene dos ramificaciones. Las células. Ramificaciones, vamos a ir a un poco, luego vamos a ver la ramificación. Una ramificación se va a lo que es el uncus del hipocampo, que es la zona donde yo percibo los olores, y la otra rama del nervio olfatorio viene al sistema límbico. A ver, el sistema límbico, ¿con qué lo relaciona? Con las emociones. Vamos a ver la membrana ahora, esas membranas pequeñas, estas que están flotando en el moco en la mucosa olfatoria, y vamos a encontrar receptores odorantes, odoríferos, ¿no? Que son estimulados por esas moléculas que están en el medio ambiente, que son disueltas en ese moco. Lo que va a provocar es activación, ¿no? También de canales, en forma indirecta. ¿Cómo se llama este tipo de receptor? Directo o indirecto. Vamos a expresarlo. Es indirecto. Recuerden ustedes que un receptor que está acoplado directamente a un canal es directo o ionotrófico. Este receptor que activa proteínas G, adiciclasa, completamente cíclico, como segundo mensajero, y estos abren los canales, es un receptor indirecto. Y bueno, lo que va a permitir la entrada de calcio, esto a su vez, la salida de cloro, etc. Lo que va a provocar al final es que se va a liberar glutamato a las fibras nerviosas. Ahí están las dos ramificaciones, tanto para el uncus del hipocampo, donde yo percibo los olores, y hay una ramificación del primer par craneal al sistema límbico. Ahí está el uncus del hipocampo, que son las áreas receptivas para la percepción de los olores. Otro quimioreceptor son la parte que corresponde al gusto.
También tenemos quimioreceptores para el aire, el oxígeno, el hidrógeno carbónico, sustancias olorosas, ¿no? Y en la saliva aquí vamos a encontrar sustancias gustativas, para sustancias gustativas. Por lo general han atribuido siempre solamente a la lengua, pero realmente hay papilas gustativas o receptores gustativos también en el paladar duro, paladar blando, o también en la epiglotis, en la orofaringe. Hay diferentes células gustativas en diferentes partes de la boca. Y aquí vemos justamente unas papilas, este es el botón gustativo, tiene una papila, y aquí en este punto, donde es el orificio del poro gustativo, vamos a encontrar todos los cilios de las células gustativas, todos estos cilios, esas vellosidades. Y no olvidemos que cuando queremos nosotros reconocer un sabor, se tiene que integrar tanto la parte olfativa como la parte gustativa, ¿no? Y ustedes me darán la razón cuando están totalmente congestionados o un resfrío, por ejemplo, está lleno de secreciones, hinchado, los cortetes, el cual no puede pasar el aire, por más que ustedes coman lo que más les gusta, no lo sienten adecuadamente, no lo sienten todos los sabores, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber una integración a nivel lóbulo temporal, tanto de las sensaciones gustativas como las sensaciones olfativas. Y esto era hasta hace 10 años, en el cual la lengua teníamos receptores sensoriales gustativos para el dulce, para el salado, para el ácido o para el amargo, en diferentes regiones. ¿Qué nos falta ahí? El glutamato, para el glutamato monosódico, el inomoto. Esta es una fotografía en la cual tenemos el poro gustativo, que es una papila gustativa donde están las células, y por este poro gustativo van a salir, van a evidenciarse los cilios, esas células especializadas. Y también, cuando las sustancias, una vez que se diluyen en la saliva, van a estimular esos receptores, y esto va a traer como consecuencia una señal de transducción que va a dar lugar a la entrada de calcio y la salida de glutamato entre la célula receptora sensorial gustativa y la fibra nerviosa aferente, que es la neurona sensorial primaria. Glutamato, no se olviden, eso es lo que se postula, que sea el glutamato. Importante. Por eso la salida es extremadamente importante. Hay enfermedades en las cuales no se segrega mucha saliva. Y si no se segrega mucha saliva, es más, les dificulta tragar los alimentos y no sienten tampoco el sabor. Eso, por ejemplo, lo padecen muchas personas que tienen más de 70 años. Y a veces no le damos importancia, porque creemos falsamente que alimentarse es comer lo que sea, ¿no? La cosa es que nos nutra. Pero el sabor, ¿dónde lo dejamos? Es importante. Si tú comes algo que no te gusta, es poco o nada lo que vas a asimilar. En cambio, si comes algo que te gusta o comes con gusto, sí lo vas a asimilar en mayor porcentaje. Definitivo. Aquí tenemos los receptores tanto para el amargo, para el dulce, para el umami, para el ácido como para el salado. A ver, para todas las sensaciones gustativas o los estímulos químicos, para los quimioreceptores, por eso, receptores directos. Para el amargo y para el salado, ¿no? Sí se ve. Lo ven. Y los demás sí son receptores indirectos, porque tienen que estimular proteínas G. Bueno, al final lo que va a dar lugar es a la entrada, salida de iones, y total se va a despolarizar la membrana del receptor, ese potencial receptor, potencial generador, entrada de calcio y salida también de glutamato, para formar luego el impulso nervioso. Está con mayor detalle. Tienen comentarios. ¿De dónde está la lista? ¿Ya? No, vale. Me falta poco, no sé, 10 minutos no más falta. Hace frío. ¿Dónde están? Su firma tiene más largo que la de Simón Bolívar.
Es más lento, está muy bien. Bueno, ahí están las giras nerviosas, séptimo y noveno par, que van a hacer lo que se llama las vías gustativas. Van al tálamo y esta al área de correspondencia gustativa será el lóbulo de la ínsula. A propósito, viendo aquí el esquema del tálamo, todos los sistemas sensoriales pasan por el tálamo siempre, excepto el olfatorio, pero todas pasan, excepto el olfatorio. Por tanto, bueno, ahí está el lóbulo de la ínsula. Cuando abrimos nosotros la cesura de Silvio, vamos a encontrar tanto la parte posterior de la ínsula como el opérculo parietal, la zona donde yo voy a percibir, ¿no?, la sensación gustativa. Ahí está la sensación gustativa. Mecanorreceptores, lo vamos a encontrar receptores sensoriales tanto en todo el músculo, perdón, en los ligamentos, en las cápsulas articulares. Ahí van a ver esos receptores. Y justamente van a ser, ¿no?, yo voy a percibir en mi área, sobre todo sensorial, este tipo de, digamos, sensaciones en cuanto a la parte de movimientos. En cuanto al estímulo auditivo, recordemos que lo que nosotros escuchamos es producto de la rarefacción del aire. Es igual que tenemos pues ahí una, lo que se utiliza mucho, ¿cómo se llama esto? Los parlantes, en el cual hay una membrana que está, digamos, siendo estimulado dependiendo de las señales eléctricas y dependiendo de, digamos, del micrófono que está utilizando la persona. Y este diafragma, esta membrana, lo que va a hacer con esos movimientos va a hacer que existan áreas donde está comprimida la molécula del aire y otras que están más ramificadas. Eso es lo que vamos a llamar las ondas. Esas ondas justamente van a llegar por el conducto externo, van a hacer que se mueva la membrana timpánica, la cadena de huesecillos que está en el oído medio, y esta cadena de huesecillos mueve un líquido que está dentro de la cóclea, ¿no?, que es la parte de la sensorial de la audición. Va a mover un líquido perininfa, se llama, que está dentro de lo que son las ramas. Son rampas o cavidades. Está a lo largo de toda la cóclea. Recorre toda la cóclea estas tres cavidades. Hay una rampa, lo que es la rampa vestibular, timpánica, etc. La cosa es de que el líquido que se mueve a raíz del movimiento de la cadena de huesecillos hace vibrar la perininfa, esta rampa, mueve esta pequeña membrana que se llama la membrana Reissner, mueve este pequeño cubierta que se llama la membrana tectorial y hace que se muevan los cilios de las células sensoriales auditivas. Esto lo vamos a ver en un momento. Aquí, en este gráfico, podemos determinar regiones en la parte auditiva. Este será el conducto auditivo externo, el oído medio, donde están las cadenas huesecillos, y el oído interno, en donde no solamente está la cóclea, el nervio coclear, donde está el órgano sensorial de la audición, que es el órgano de Corny, sino también están los conductos semicirculares que tienen que ver con el equilibrio. Pero miren, aquí hay un conducto que comunica el oído medio con la nasofaringe. ¿Cómo se llama eso? La trompa de Eustaquio. Entonces ustedes podrán comprender por qué cuando uno está con un problema de la faringe, muchas veces se tapa los oídos. ¿Y cuál es la razón? La trompa de Eustaquio es una membrana con una trompa, un conducto que está colapsado, que se abre cuando uno bosteza o cuando uno traga alimentos, ¿no? ¿Y para qué sirve? Para igualar las presiones del oído medio con el ambiente externo. Entonces es muy importante esto, ustedes sepan de todas maneras para que puedan entender cómo es nuestra fisiología. Por eso hay personas que están taponados, no sienten, no escuchan bien, se hacen eso, ¿no? Se tapan los conductos, perdón, las fosas nasales y tratan de sacar el aire, están tapados. Eso se llama maniobra de alzada positiva. Y puede escuchar mejor, pero hay que tener cuidado. Bueno, aquí lo que está representando es la cóclea, el líquido. Está el rosado, perininfa y también los conductos semicirculares
vestibulares que tienen que ver con el equilibrio. Observe usted la cóclea. En la cóclea, aquí están los tres tipos de rampas o canales: la rampa vestibular o canal vestibular, la rampa coclear o conducto coclear y la rampa timpánica, conducto timpánico. Y está a lo largo de toda la cóclea. ¿Y por qué? Porque el movimiento que se produce en la cadena huesecillo, sobre todo el estribo, que hace migrar esta rampa vestibular, va a recorrer toda la cóclea. Y justo en la punta de la cóclea hay un conducto que se llama helicotrema, que comunica con la rampa timpánica. Entonces, una vez que las ondas en el líquido de la perilinfa recorren toda la cóclea, llegan al vértice de la cóclea y pasan por el helicotrema, regresan esas ondas. Esas ondas regresan por el conducto timpánico, y donde desemboca, aquí debe haber una ventana, se llama la ventana redonda, justamente para disipar esas ondas. Tienen que ser disipadas. Aquí está, con mejor detalle, cómo van las ondas a través de la ventana oval. La ventana oval, por toda la perilinfa de la rampa vestibular, llega el hipotrema, aquí está el hipotrema, y esa onda se va por la rampa timpánica, regresa y se disipa a través de la rampa, perdón, de la ventana redonda. Esto es un sistema, para mí particularmente, tan sencillo, ¿no?, pero tan maravilloso, porque justamente la parte auditiva, ¿no?, es una de las partes esenciales del ser humano. Vamos a ver esto. Bueno, aquí ven la rampa vestibular, rampa timpánica y la rampa coclear. Ahí está el órgano de Corti. Ven ustedes que la franja vectorial que va a vibrar siempre y cuando vibre la perilinfa de la rampa o escala vestibular, y vamos a ver los cilios. Estas son las células sensoriales auditivas. El movimiento de los cilios es lo que va a provocar el potencial receptor. ¿Y por qué? Porque en esos cilios tenemos un cilio grande que se llama quinocilio y el pequeño que se llama estereocilio. Cuando el quinocilio se aleja de los estereocilios, se abren canales, y cuando el quinocilio se acerca a los estereocilios, se cierra. Miren, son canales, ¿no?, para que pueda ingresar potasio. Es por eso que en la rampa coclear, donde está el órgano de Corti, predomina el potasio en el medio interno. ¿Está correcto eso? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en el medio interno, ¿qué ion predomina? Sodio. ¿Por qué? ¿Y por qué predomina acá potasio? Porque este era el ion predominante en los mares primitivos. O sea, cuando uno estudia, por ejemplo, sistemas sensoriales, en la maestría, por ejemplo, nosotros estudiamos desde la filogenia, desde la aparición de los órganos sensoriales. Y este potasio, al parecer, el sistema sensorial auditivo, ¿no?, capturó, secuestró este mal primitivo. Y es por eso que predomina el potasio. Y es por eso que se deduce, no se ha comprobado bien, se deduce que el sistema sensorial auditivo es el primero que aparece en nuestra vida, ¿no?, estacional. Y es el último que se desactiva cuando estamos próximos a morir. Por eso es que cuando uno tiene un paciente en estado comatoso, inconsciente, es probable que nos esté escuchando de lo que estemos hablando. Y muchas veces ustedes, cuando vayan a hacer operaciones, o de repente vayan a tener cuidados intensivos, estén frente a pacientes que están, ¿no?, en estado comatoso, a veces los médicos están diciendo grosuras, chistes, o hablando diagnósticos delante del paciente, pensando que están en estado comatoso, están totalmente inconscientes y no van a escuchar nada. Vale. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho respeto. Si no, póngase en el lugar del paciente comatoso. Usted no puede mover ni una pestaña y esté escuchando su diagnóstico de usted. Si este paciente tiene mental, si se pone consciente o que se inicia, hay que tener mucho cuidado cuando uno está frente a un paciente comatoso. Por lo que le estoy mencionando. Bueno, ahí están las vías auditivas a través de una serie de núcleos, pero siempre es cruzado. Lo que yo puedo escuchar con el oído, con la mi cóclea, mejor dicho,
estimulo mi cóclea izquierda, lo escucho a través del hemisferio derecho. Y en la corteza cerebral, donde yo percibo ya ese estímulo auditivo, también en lo que es el área 41 de Brodmann, ¿no? Que es en el lóbulo temporal, también las neuronas van a estar bien organizadas de acuerdo a la frecuencia. Ahí está justamente la cóclea, y aquí tenemos el sistema vestibular, que vamos a hablar en un momento, que tiene que ver con el equilibrio, y van a formar aquí los dos puntos a nivel del hueso del peñasco, el octavo par craneal, cóclea vestibular. Por eso cuando hay procesos virales e inflama el nervio de la cóclea, también compromete el nervio vestibular, ¿no? Y es lo que da el síndrome de Meniere. Uno pierde la audición y también tiene mareos, ¿no? Que es un síndrome vertiginoso. ¿Debido a eso? Y el sistema vestibular tiene que ver con el equilibrio. Es el mismo principio, sino que aquí los canales semicirculares tienen también perilinfa y hay unos abultamientos que se llaman ámpulas. Ahí van a estar estas células ciliadas, con el mismo principio de las células evolutivas. Si se aleja el quinocilio, se abren los canales, por lo tanto se produce el potencial receptor. Si se acerca, se produce el cierre de esos canales, por lo tanto se mide el potencial receptor. Y esto es lo que va a permitir pues, el movimiento. El sistema vestibular va a permitir que el sistema nervioso detecte los movimientos de la cabeza en relación al cuerpo. ¿Y por qué? Porque esas células ciliadas aparte tiene una gelatina, una sustancia gelatinosa que está justo con los cilios, y encima hay una serie de cristales de oxalato de calcio que se llaman otolitos. Y dependiendo de los otolitos, cómo se desplace, vamos a ver, digamos, los estímulos. Ahora vamos a hacer una diferenciación. Canales semicirculares. Estos canales semicirculares tienen un líquido que se llama perilinfa. Y cuando uno mueve la cabeza, lo que se va a producir inmediatamente a través de esas ampollas o ámpulas, el movimiento de los cilios. Por ejemplo, tenemos canal semicircular horizontal, ¿no? Tanto de mi oído derecho como mi oído interno izquierdo. ¿Y qué detectan cuando yo hago esta maniobra? O sea, giro la cabeza a mi derecha a mi izquierda. Y lo que mi sistema nervioso lo puede detectar, están inclusive cerrados los párpados, lo puedo hacer, debido al movimiento que tiene la perilinfa y los canales semicirculares horizontales. Hay otros canales semicirculares que son verticales. Esto que va a permitir que yo, estando con los párpados cerrados, puedo yo mover la cabeza hacia adelante, hacia atrás. Igual, con el mismo mecanismo. Y hay otros que son oblicuos, que también se estimula cuando yo muevo la cabeza sobre mi hombro izquierdo, hombro derecho. A diferencia de otros receptores que también están en esta estructura que se llama el utrículo y el sáculo. El utrículo y el sáculo, a diferencia de los anteriores, tienen estos cilios, estas células ciliadas, cuyos cilios están en esa gelatina y encima los cristales de oxalato de calcio, que son los otolitos. ¿Qué hace el utrículo? El utrículo lo que hace es, yo puedo estar con los párpados cerrados dentro de un carro, y yo sé perfectamente que el carro en movimiento puede acelerar o frenar. O sea, ¿qué me detecta? Aceleraciones lineales, horizontales. Y el sáculo, que también tiene estas estructuras, está ubicado así, de esa manera, en forma vertical. ¿Y qué detecta? O sea, si está así, las células ciliadas están en forma horizontal, ¿no? Con sus otolitos. Entonces, yo puedo estar dentro de un ascensor con los párpados cerrados y sé perfectamente si ese ascensor está subiendo o bajando. O sea, detecta las aceleraciones verticales. El sáculo. El utrículo, como está así la membrana y los hilos están paraditos, detecta las aceleraciones horizontales, ¿ya? El utrículo. Y los canales semicirculares, aceleraciones angulares, ¿no? Porque yo estoy siempre moviendo, son aceleraciones angulares, ¿ya? Eso es diferente. Todo está en el oído interno. Justamente ahí está el utrículo y el sáculo. Para los movimientos, como les digo, en este caso aceleración, hacia atrás, hacia adelante.
que yo lo puedo detectar inclusive sin necesidad de ver o tener un punto de referencia. ¿Dónde están las áreas receptivas? Justamente este tipo de sensibilidad en las áreas 3A y 2B del ojo. Y la parte del tacto, la parte cutánea, tenemos una serie de receptores. Ahí pueden ustedes ver algunos receptores. Y los dos pueden cumplir la función de ser tacto cognitivo o tacto afectivo. Tacto cognitivo, por ejemplo, yo puedo coger de repente un objeto y sin verlo lo puedo reconocer con mi mano. Pero tacto afectivo es diferente. El tacto afectivo está justamente en relación estrecha con este sistema afectivo cognitivo, que te da sensaciones. Si no, ustedes pueden hacer la prueba. Tienen, por ejemplo, su pareja, que la acaricia, por ejemplo, la mejilla, su pareja. La sensación afectiva es diferente a que si le acaricia, por ejemplo, si es una mujer, una chica, que le acaricia a su papá, la mejilla. Son sensaciones totalmente diferentes, pero son sensaciones afectivas, que como le digo, es muy importante, muy importante. Simplemente que solamente somos cognición, ¿no? Así como ha salido pues en el réclame de un colegio. Dicen, solamente tenemos dos tipos de cerebro, podemos decir, emocional, emotivo y cognitivo, ¿no? Y se olvidaron de la moral, pero no tenemos moral. Ahora se ha descubierto que sí, tenemos circuitos neurales que están codificando la moral, que es innata. Entonces no solamente somos conocimientos y emociones, en general, también tenemos moral, que se nos olvidado. Ahí está justamente lo del seno carotidio, que justamente se forma en el inicio de la carótida interna, que detecta los cambios de presión. Hay una serie de nervios, está el nervio vago, y aquí están los cuerpos carotídeos, que justo está en la bifurcación de las carótidas. Y también tenemos cuerpos aórticos, que también tienen ese lado del ojo. Bueno, ahí están los tipos, por ejemplo, los tomoreceptores, son los que tocan, por ejemplo, en fisiología. Detectan la concentración de sodio, glucosa, masa, ácido graso. Por eso cuando uno tiene hambre, por ejemplo, tienes alguna vez sensación de comer algo dulce, otra vez sensación de comer algo salado, no. Claro. Tenemos esa forma de diferenciar qué es lo que nos hace falta en nuestro cuerpo. Lamentablemente, con la comida chatarra tiene de todo. Y ya uno va perdiendo ese tipo de diferenciación. Termorreceptores, cambio de temperatura, fotorreceptores, la luz. Tenemos todo el rango del espectro electromagnético, que es muy amplio, pero entre 400 a 700 nanómetros es posible detectar, por hecho, nuestra capacidad visual. Esta es la luz, tiene una serie de longitud de onda para diferentes colores. ¿Y dónde están los receptores para la luz o esta radiación electromagnética? En la retina. La retina está en toda la parte interna del globo ocular y la retina tiene 10 capas. La capa que es más externa de la retina constituye los conos y bastones. Los conos para los colores y los bastones para la diferenciación de diferentes tonalidades de luz, formas, etc. Pero en toda la retina la superficie no es uniforme. Hay una zona que es deprimida, que viene a ser lo que se llama la mácula y este declive, que vamos a ver también. Y justamente en este declive que estamos viendo acá, tenemos mayor concentración de cono, la fovea. Esto se llama fovea. Por ejemplo, si yo le digo en este momento, a ver, miren el puntero, todos tienen que mirar el puntero, a ver. Si todos focalizamos nuestra mirada en el puntero, todos estamos mirando con nuestras dos foveas, porque tenemos una en cada uno. ¿Para qué sirve toda la fovea? Para la agudeza visual. Importante. La persona que no pueda ver lo que le estoy señalando es porque tiene un daño, una degeneración de la fovea, sobre todo de la mácula. Esta es la fovea de la depresión, pero alrededor de toda la depresión, de toda la fovea, hay una zona más oscura que se llama mácula. Bueno, ustedes saben que el globo ocular tiene una serie de capas
transparentes o membranas transparentes, por ejemplo la córnea. Luego tienen ustedes el cristalino. Pero en la parte que nos da el color a los ojos viene a ser el músculo del iris. Este músculo del iris tiene propiedades de, como tiene un orificio en el centro que se llama pupila, puede dilatarse, puede contraerse. Es un músculo. Ahí están los conos y bastones. Y también la radiación electromagnética va a estimular al receptor carotensina, y a través de la activación de la proteína G se va a formar GLP cíclico, y esto va a traer como consecuencia al cierre de este canal. De aquí ven ustedes, con respecto a los globos oculares, el nervio olfatorio, el segundo par craneal, guía óptico, tracto óptico, los cuerpos geniculados talámicos, las radiaciones ópticas de Gatriolet, y aquí está el lóbulo occipital. Todos son las vías visuales. Recordemos, el campo visual derecho, ¿quién lo detecta? El hemisferio izquierdo. Campo visual izquierdo, hemisferio. Y esto se puede detectar, miren ustedes, desde la retina temporal del ojo izquierdo, retina nasal del ojo izquierdo, igual para el otro lado. Miren todo lo que es el campo visual. El campo visual es, si yo miro de frente, eso se hace por cada ojo, el centro, ahí te va a indicar campo visual derecho, campo visual izquierdo. Si miro con los dos ojos, aquí, centro, mira este punto, y si miran este punto, para mi derecha, campo visual derecho, campo visual izquierdo. En todo lo que es el campo visual derecho, observen, retina temporal del ojo izquierdo y retina nasal del ojo derecho. A ver, ¿por dónde va? Viene la retina nasal del ojo izquierdo hacia el hemisferio izquierdo. Retina nasal del ojo derecho va por el llama óptico hacia el hemisferio izquierdo. Esto es muy importante. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la estructura? Ahora vamos a hablar algo de anatomía. ¿Cuál es la estructura que se encuentra detrás del llama óptico? Ahí la lista, ¿dónde está? Ya pasó el tiempo. Y ahí está. Se mueve, ¿no? ¿Ya? Abajo, sí. Justamente se ubica la hipófisis. Entonces, hay chicas, mujeres, tienen a veces, sin haber estado embarazadas, o tienen secreción, se llama, de los pezones, se llama galactorrea. Ojo, y esa galactorrea, o sea, leche o líquido que viene en los pezones, si están embarazadas. Ustedes saben que la prolactina se incrementa postparto para la leche, una hormona de la leche. Pero ¿qué sucede en una mujer que ya pasó la época de lactancia, si ha tenido hijos, o no teniendo hijos, tiene secreción de leche o algún líquido? Significa que hay un aumento de prolactina. Y la prolactina, ustedes saben de que segrega la hipófisis, la zona especializada. No recuerdo, son acidófilas, y eso puede originar tumores. Y cuando son tumores, pueden presionar el llama óptico. Y si presiona el llama óptico, ¿qué tipo de ceguera van a tener? Sí. Justamente en el llama óptico se cruzan fibras de la retina nasal del ojo izquierdo, no ven por acá, y fibras de la retina nasal del ojo derecho, no ven por acá. Tienen una visión tubular, es decir, son ciegas de la visión periférica. Son personas que cuando caminan por la calle se van tropezando con el hombro de otras personas, no la ven. Y esto, cuando ya afecta el llama óptico, ya es irreversible. Pero si no la afecta, el tamaño del tumor no importa. ¿Por qué? Porque hay sustancias que sirven para disminuir ese tumor. Bueno, los nociceptores, esto lo vamos a tener fisiología del dolor en la parte que corresponde. Ustedes ven cómo se ve en una retina, en la papila óptica, el nervio óptico. Este nervio óptico cojo, el nervio óptico no tiene receptores, por lo tanto es una zona ciega. Y en la parte externa ven ustedes una mancha que se llama la mácula. Justo en el centro de la mácula está esa depresión que se llama fovea.
Todo lo que está en el rosadito tiene receptores, conos y bastones, pero ya saben ustedes que en la fovea hay mayor concentración de cono. Tiene vasos sanguíneos, así debe ser una retina. A ver, la retina, ¿qué ojo es este? Derecho izquierdo, ojo derecho izquierdo del paciente. A ver, ¿qué dice? Izquierdo. Derecho. Está mirando el ojo derecho. Justamente lo estoy diciendo que la mano está en la parte externa del ojo, o sea, la papila del ojo. Bueno, eso es lo que estoy mencionando con respecto a los campos visuales. Ustedes pueden más o menos sacar sus conclusiones con los gráficos. 10 capas. Y recuerden que el nervio óptico es la reunión de los que son de las células ganglionares. O sea, la reunión de las neuronas ganglionares va a formar el nervio óptico. Y este es los conos y bastones. Y miren la luz cómo llega. Por eso es que decía que la capa más externa de la retina viene constituye los conos y bastones. Aquí ya tenía los poroides. Es la capa oscura. Está la fovea. Vamos a ver la clase. ¿Ya hay más rápido? Porque tenemos opciones de lo que es la locura. También en este pequeño es típico. ¿Qué hace? ¿Sí o no? A ver si el árbitro se da cuenta de su dolor. La mayoría de chicos. ¿Sí o no? Es común. Bueno, la vía del dolor ahora inclusive ya se han ultra especializado porque hay un tipo de resonancia nuclear magnética funcional que se llama la tractografía, en el cual se describe, ¿no?, las vías nerviosas, ¿no? Y esto es analizando el flujo de agua de los axones. El dolor, no se olviden que es una experiencia sensorial objetiva y emoción subjetiva. Y esto tiene que ver bastante, porque va a depender de las experiencias que uno haya tenido. Hay personas que ustedes ni siquiera le han pinchado y se desmayan. Le da hipotimia, se puede dar. Por eso hay que tener mucho cuidado con las personas, no sabemos realmente la experiencia que hayan tenido con el dolor. Hay diferentes tipos de dolor: amenazador, placentero. A ver, por ejemplo, el tipo de dolor placentero, cuando se come su ajicito. Ustedes han visto el sabor ají. Son 5 nada más, son 5 submodalidades. Pero cuando la cosa en el ají, es el dolor. Entonces creo que hay masoquismo. Hay que hacer un análisis, hacer un examen psicológico del masoquismo en Perú. A la mayoría le gusta el ají. Algunos que comen ají, por ejemplo, en el ceviche dice hasta toser. Bueno, hay otro tipo de dolor, por ejemplo, dolor de espiritualización, que ya sabemos que es vacía, lacerante, frustrante, psicótico, pues no hay lesión orgánica, sino es un dolor de la persona que lo siente, pero es, digamos, de inicio, origen psicológico. Y esto está dado justamente, o mayormente, por las terminaciones nerviosas libres, que hemos hablado de estas. Y estas terminaciones nerviosas libres son estimuladas por sustancias que pueden ser provocadas por la ruptura de las células. Dentro de la célula hay potasio, eso también estimula los receptores, radiquininas, una serie de sustancias, ATP inclusive. Bueno, eso es lo que va a sensibilizar y eso es lo que va a provocar lo que es el potencial de acción, que se va a ir por toda la membrana de la neurona sensorial aferente, o del primer órgano. Este soma, por ejemplo, ¿dónde lo van a encontrar? De esa neurona pseudobipolar, en el ganglio de la dorsal, sonido. La segunda neurona la van a encontrar en una de las capas de Rex, de la capa superior. Ahí está la capa, una de las capas de Rex, la neurona. Esta es la neurona del primer orden, esta sería la neurona del segundo orden. Estas son más de la frontal, dependiendo del tipo de dolor, si es agudo o crónico.
va a descubrir cuál es el espinotalámico anterior o posterior, o neoespinotalámico o palipinotalámico. Lo importante es que la parte receptora, o sea, las zonas de recepción de la piel, están los receptores, tienen campos de recepción. Y hay muchas veces que entre varios campos de recepción hay un punto de confluencia en donde el dolor se hace mucho más intenso. Bueno, se han hecho una serie de estudios a través del patch-clamp, ¿no? Es similar a cualquier tipo de sistema sensorial, ¿no? Dependiendo del tipo de estímulo, se ha detectado que aumenta la frecuencia y la amplitud de este tipo de, digamos, de estímulo. Observen ustedes, a ver, ¿qué pasó entre este tipo de estímulo y acá? Ha disminuido el potencial neural. Si disminuye el potencial neural, ¿qué sucede? ¿Se hace más sensible la persona o menos sensible? Más sensible, más sensible. El potencial neural en relación al potencial neural. Hay muchas personas, por ejemplo, quienes tienen un umbral, el potencial neural un poco más elevado, vienen a ser las mujeres. Damas toleran mejor el dolor de los hombres. Los hombres, yo creo que son más cobardes. Ven ustedes, en cuanto a las fibras nerviosas, en la parte del dolor tenemos sobre todo las A delta, que son pequeñas, minimizadas, tienen la velocidad de conducción mucho más rápida que las C, que son amielínicas, de menor diámetro y con esta velocidad mucho menor. Y observen aquí está la neurona primer orden, el ganglio, la neurona segundo orden, el asta posterior, y sigue la vía espinotalámica. Ahí encuentra la neurona tercer orden, y de ahí se dirige el axón hacia la corteza, ¿no? En este caso el área 312 de Brodmann, ¿no? Que está por detrás de la cesura de Rolando. Ahí yo voy a percibir. El tipo de tracto va a depender del tipo de dolor, si es agudo o crónico. Ahí están las capas de Rexel, que son 6, y miren, la neurona primer orden, si hace sinapsis con la capa 1 o capa 5, con la neurona segundo orden, aquí como hay una sinapsis se va a liberar ¿qué cosa? Glutamate, para el dolor leve, rápido o agudo. En cambio, para el dolor lento o intenso, la neurona primer orden hace sinapsis con neurona de la capa Rexel y segundo, y ahí que se va a liberar sustancia P, ¿no? Para el dolor lento o intenso o crónico. Aquí está justamente el asta posterior, la neurona primer orden, de segundo orden, y aquí ¿qué se está liberando? Glutamate. Por lo tanto, ¿qué tipo de dolor cree usted que se está transmitiendo por acá? ¿Agudo o crónico? Agudo. Pero también esta sinapsis glutamatérgica, tenemos, miren, terminales presinápticos de opioides endógenos o endorfinas y GABA, que es un neurotransmisor inhibidor por excelencia, ¿no? ¿Y esto de dónde viene? De una sustancia que está en el mesencefálico que se llama la sustancia gris-periacueductal, ¿no? Esta sustancia, ¿no? Gris-periacueductal, cuando son estimuladas sus neuronas, lo que hace es liberar más opioides endógenos, como también GABA, para regular esta vía, para que no tenga menor transmisión de dolor. ¿En quiénes creen ustedes que estará más desarrollado este tipo de sustancia gris-periacueductal? Los monjes tibetanos, que pueden controlar muy bien el dolor. Está muy desarrollado, ¿no? Porque liberan mayor cantidad de endorfinas. Otra vía, la misma. Y sabemos que las neuronas tálamo-corticales, que debería ser la neurona tercer orden, vamos a ver a nivel del área 312 de Brodmann, dependiendo qué tipo de fibras se hayan estimulado, vamos a tener percibir el dolor en la cara, en la mano, etc. Este es lo que se llama el homúnculo epénico. A ver, ¿qué representa el homúnculo epénico? Aquí ven el porcentaje de neuronas corticales que tienen que ver con la percepción de ese estímulo. Observen ustedes que la cara tiene mayor porcentaje de neuronas corticales, y eso porque nuestra cara tiene mayor número de receptores también.
Igual va a suceder con la parte motora, porque nosotros tenemos mayor número de gestos en la parte motora. Bueno, ¿qué hay otro tipo de información con respecto a las fibras nerviosas que transmiten dolor crónico? Fibra C, ustedes, aquí está la primera orden, segundo orden. Aquí hay una interneuronal inhibitoria que no trabaja, está parada, se puede decir, cuando yo tengo un estímulo doloroso que se va a transmitir dolor crónico o lento. Pero ¿qué sucede? ¿Qué cosas hacen los niños, por ejemplo, cuando se caen de rodillas? Primero se frotan, ¿no? Justamente ese frotarse, miren, es un mecanismo instintivo. Lo que hace es estimular las fibras A beta. Y lo que hace las fibras A beta, esas zonas de la piel aledañas al lugar donde se golpeó ese niño, estimula a esa interneuronal inhibitoria para que el dolor se transmita con menor frecuencia. Por eso es importante frotarse. En terapia física, por ejemplo, van a tener que emplear este tipo de estímulos. Y lo dolor referido más que nada está en relación a la rotación que sufren nuestros sistemas en el periodo embrionario. Por eso es que con el corazón, cuando nos duele, es un dolor típico, predominantemente, no le digo 100%, predominantemente es opresivo, como que si uno estuviese poniendo una rodilla encima del pecho. Es un dolor que puede ser en el centro del pecho o puede irradiarse por todo el miembro superior izquierdo, o también puede ser en el cuello. Yo he encontrado no solamente en la mandíbula, sino también dolor en la garganta. Dolor en la garganta. Uno ve la garganta, no está inflamada, pero si sabemos el antecedente de esa persona, es una persona, por ejemplo, con obesidad, fuma, tiene antecedentes cardíacos, todo uno tiene que pensar que esto es un infarto. Esto es un infarto. Sí, muchas veces hay síntomas que no son como describen los libros, pero yo sí he encontrado en práctica, médica, he encontrado casos como supuestamente colectivos y era un infarto por parte del impulso. O cuando tenemos un cálculo renal, a veces pensamos que nos duele la parte lumbar, sí duele, pero se inicia justamente un dolor en la parte genital, muchas veces, ¿no? Y después ya se instala el dolor lumbar, al revés, ¿no? Son dolores referidos que nos pueden conducir a pensar en determinado tipo de patología. Por ejemplo, cuando el hígado comienza a crecer, el hígado no tiene nociceptores, no tiene nociceptores, es la cápsula. ¿Cómo se llama la cápsula? De gliso, así es. Cuando se inflama el hígado, se dilata la cápsula de gliso, eso sí duele, o la vesícula también, y el dolor muchas veces podría referirse como un dolor en el hombro derecho. Son dolores referidos como y ahora la última clase. Ahora sí, ya la lista. 5 minutos, nada más. No sé. Hará no sé. Sí, vamos a tomar esto. A ver, a muchos que les gustan esto, ¿no? Son lindos, son chinos. Muchas veces no le damos nosotros importancia al sueño de la vigilia, a pesar de que pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo, ¿no? Es importante porque es parte de lo que es el ritmo circadiano, por algo será. Hay unas personas que dicen, no, pierdo tiempo durmiendo. Bueno, pues será la campana de Gauss será ese 5%. Personas que pueden dormir 4 horas y están normal, 5 horas. Pero si ya nuestro cuerpo está acostumbrado a un determinado número de horas, ¿no? Bueno, hay que respetarlo, ¿no? ¿Y en qué hora hay que dormir? La noche, pues, o en la mañana. O cuando se van de fin de semana a una juerga, ¿no? Y lo malo es que todas las fiestas comienzan a medianoche, a pobre papá, cuando salen ustedes. ¿A qué hora vas a venir, hijo? Temprano. No hay que preguntarle, ¿no? Pero si quiero venir temprano, ¿no? Para que traigas el pan, ¿no? Con todas las fiestas, increíble, todas las fiestas comienzan a medianoche, ¿no? Lindos son también los que están ahí
ejemplo, a veces paso por esas donde hacen gimnasia, parecen esos ratones de laboratorio, ¿no? A las 10 de la noche corriendo, y lógicamente el estímulo es visual, tiene estrellitas ahí de colores, música. Pero ¿qué sucede? Estamos rompiendo el ritmo circadiano. Y si rompes usted el ritmo circadiano, el cortisol que debería estar bajo después de las 6 de la tarde, incrementas, ¿qué te va a provocar? Atrofia del hipocampo. ¿Qué tiene que ver el hipocampo? Aprendizaje y memoria. Sería bueno hacer un estudio, a ver a los radiólogos, analizar los hipocampos de todos esos atletas de la noche. ¿Sí? Vayan ustedes, no sé, con el King-Ball, no sé, por ahí, 10 de la noche, pasen la 10 de la noche. Ahí están como ratoncitos, ahí, como siento ahí con su bicicleta estacionaria, música, no sé qué más. O sea, están estimulando su sistema nervioso, aumentando su nivel de cortisol en una hora que no corresponde. Nosotros estamos preparados genéticamente para dormir en la noche. Ya sabemos también de que si uno no duerme, ya nunca más recupera esas horas. Es más, mata más neuronas. ¿Cómo uno puede estudiar tanto la vigilia como el sueño a través de la actividad eléctrica cortical, a través del electroencefalograma, en el cual se puede determinar cuando uno está, por ejemplo, apenas te despiertas, estás despierto y relajado en tu cama, ¿no? Tienes un ritmo alto, que tiene una determinada frecuencia, ¿no?, por segundo. Cuando estás somnoliento, así como algunos que están por ahí, me lo voy a preguntar, están en un ritmo teta. Ya cuando estás con sueño ligero, ritmo teta, uso del sueño profundo, actividad delta, muy profundo, delta más de 50 minutos. Cuando ya están durmiendo y soñando, ¿no?, ya eso lo llamamos el sueño corto, movimiento superior rápido, está moviendo sus ojos rápidamente. Ya tiene rango o un tipo de actividad electroencefalográfica alta. Cuando uno está durmiendo y está soñando, que es el movimiento ocular rápido o sueño REM, ¿no?, que tiene el rango alfa, ¿con cuál se asemeja? Con este. Como cuando uno está despierto y relajado. Por eso es que el sueño REM también se llama sueño paradójico, porque a pesar que está durmiendo, está soñando, el paciente tiene su actividad eléctrica cortical como si estuviese despierto y relajado. Así, por eso se llama un sueño paradójico. Y observen ustedes también con respecto al estado de alerta o despierto relajado, cómo es su organización. Es importante tener conocimiento. Entonces vamos a observar aquí, por ejemplo, cuando uno está despierto relajado tiene su gran eficiencia, el rendimiento rutinario. Cuando está en estado de alerta, su rendimiento es alto, organizado, diferencia una excitación emocional que su grado de eficiencia es pobre y desorganizado. Este es el producto de los estudios que se han hecho con respecto al electroencefalograma. Y el electroencefalograma pues son como 20 electrodos que se colocan dependiendo del punto anatómico de la cabeza hacia adelante y hacia atrás, cada 20%. Son 5 electrodos por un lado, 5 electrodos por la parte sagital, etc. Son como 20 electrodos que nos registran la actividad eléctrica cortical de toda la corteza cerebral. Pero ojo, el electroencefalograma solamente te registra el 30% de la actividad eléctrica cortical. Por eso es que cuando hay personas que llevan a la emergencia, a la clínica, etc., cuando tienen a alguien un traumatismo encefalocraniano, por lo general dice, sácate un electroencefalograma, pero no es un examen completo, 30% nada más de actividad eléctrica cortical. Ahí ven ustedes las ondas, por ejemplo, cuando está despierto con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Este es el ritmo alto. Ven ustedes cuando entramos a un sueño tipo no REM. 1, 2, 3, 4. Miren 4, donde está el sueño de onda lenta, sueño profundo, las ondas son más amplias y menor frecuencia. En cambio, cuando estamos durmiendo y el sueño REM, movimiento súper rápido, miren la actividad eléctrica cortical, se parece a una persona despierto con los ojos abiertos.
Así ven ustedes un electroencefalograma, ¿no?, de una persona con un reposo, de un mal niño. Y el sueño realmente es una depresión fisiológica periódica, ciertas partes del encéfalo vinculado con la conciencia, mientras está vigilia está activa la conciencia. En el sueño predomina la actividad parasimpática. Predomina. Es por eso que más o menos, no sé, la parte de la fisiología digestiva, no sé si les habrá mencionado que a las 2 o 3 de la mañana hay un pico jugar o no. ¿Les ha mencionado? Lleva usted fisiología digestiva. ¿Qué dice? ¿La ha mencionado? ¿Qué dice? No sabe, ¿no? Bueno, esa es la razón por la cual ese pico, o sea, la actividad parasimpática predominante en una persona que está durmiendo, y ese pico gástrico en la madrugada hace pues que tengamos las famosas úlceras. Esas úlceras que nos hacen despertar a medianoche y toda la madrugada con un dolor intenso en la parte del cuerpo. Pero ¿por qué se producen las úlceras? Porque tenemos un moco gástrico deficiente. ¿Y por qué tenemos un moco gástrico deficiente? Por las alteraciones en nuestra alimentación. O sea, si antes comíamos a las 7, desayunábamos a las 7 de la mañana, pues ahora hacemos 9 de la mañana, no desayunamos, etc. Y eso es un gran problema. Aquí en la universidad debería, digamos, reglamentarse de que 1 a 2 deben almorzar, todos en general, todas las escuelas, ¿no?, para que tengan su tiempo oportuno de almorzar su hora, al menos. Pero no es así. Lamentablemente, y todo, la gran mayoría terminamos con una gastritis. Y si no cuidamos a gastritis, se va a convertir posteriormente en úlcera justamente por este problema. La vigilia predomina la actividad simpática, ¿no?, y los tipos de sueños son dos, no REM y REM. El no REM son ondas cerebrales muy lentas. El REM, los ojos se mueven rápidamente, ¿no?, que es el que estamos durmiendo. El no REM, miren, siempre se da en la mayor parte de la noche el sueño, 75% aproximadamente, y la cuarta parte el REM. Siempre sucede en la primera hora del sueño, siempre, ¿no?, por lo general. ¿Cuánto dura? 60-90 minutos, en el cual el tono muscular disminuye, funciones vegetativas también, metabolismo basal, función arterial, frecuencia arterial disminuye de un 10 a 30%. Es por eso cuando uno está durmiendo y se despierta justo en un sueño no REM, aparte que no recuerdas, o sea, no tienes ningún tipo de memoria de un sueño, ¿no?, aparte te despiertas con escalofríos, ¿no?, porque bajó tu temperatura. Es lo que se llama el sueño reparador. En cambio, en el sueño REM, vamos a ver el sueño REM, aquí dura de 5 a 30 minutos, cuando uno realmente está soñando, en el cual el tono muscular disminuye, aparece lógicamente cada 60 o 90 minutos, el metabolismo cerebral se incrementa. Y no solamente el metabolismo cerebral, sino también el metabolismo corporal. Por eso cuando uno se despierta, justo cuando está soñando, se recuerda de ese sueño, ¿no?, pero se despierta toda acalorada. Se asocia con el soñar, la frecuencia cardíaca y respiratoria es irregular, justo en el sueño REM, por eso también se le llama sueño desincronizado. Ahora, si nosotros sabemos que el sueño no REM dura 60-90 minutos y el REM dura 5 a 30 minutos, ¿cuántas veces soñamos en una noche? Si el promedio en el peruano, el sueño es 7 horas y media aproximadamente. ¿Cuántas veces soñamos? 5 veces aproximadamente. ¿Y todos recuerdan las 5 veces que han soñado? ¿No? Solamente recuerdan cuando se despiertan justo un sueño REM. Hay otra persona que me ha dicho, yo nunca recuerdo mi sueño. Claro, siempre te ha despertado un sueño no REM. Hay otra persona que me dice, me recuerdo todos mis sueños. Claro, porque siempre cada sueño te ha despertado, en un micro despertado. O sea, hay variabilidad con eso, ¿no? Pero todos realmente soñamos. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos un registro polisomnográfico que se da en todas las personas que tienen trastorno del sueño. Hay que registrarlo, no solamente un electroencefalograma, sino también hay que poner dispositivos para ver el movimiento de los ojos, como también la presión arterial, la frecuencia respiratoria,
la frecuencia cardíaca, los movimientos corporales. Todos esos instrumentos hay que poner aparte del video una persona durante todas las horas que sueña, está durmiendo. Es todo ese registro horizontal. Y eso me quedo corto, porque hay otro tipo de mediciones. Se mide el CO2, se mide la respuesta galvánica de la piel, etcétera, etcétera. Todo un examen completo. ¿Qué cual vemos aquí un resumen de 8 horas de sueño? Y miren, ¿cuántas veces soñó? Son 4 veces. 4 veces. Cuando está despierto. Entonces, la representación, ¿no? Que tiene que ver las ondas electroencefalográficas. La cosa es que agarramos uno y vemos ahí los movimientos oculares de un sueño REM. Y miren, la presión arterial, la frecuencia cardíaca respiratoria varía bastante, varía un poco cuando estamos en un sueño REM. Eso se llama sueño desincronizado. Pero observen ustedes, los movimientos corporales bajan cuando estamos durmiendo, estamos soñando. En cambio, cuando estamos en un sueño no REM, aumentan los movimientos corporales. Y esa es la razón por la cual, cuando ustedes se amanecen y estudian neurofisiología, están viniendo a la universidad, están todos cabeceando, tienen movimientos, ¿no?, involuntarios, ¿no?, en las personas. Así es. Justamente se da esto en los sueños no REM. Hay una serie de teorías respecto al sueño. Dicen algunos que ya pasé el sueño por fatiga del sistema reticular anterior, tiene que ver con la vigilia. Y hay otras teorías activa del sueño, en el cual lo vinculan mucho con estructuras del sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, esto se ha estudiado mucho en gatos, y cuando al gato se le ha cortado la mitad de la protuberancia, estos animales ya no dormían. ¿Eso qué significaba? Que las estructuras neurales del sueño estarían por debajo de la protuberancia. Está muy vinculado a la serotonina. Personas que tienen baja serotonina y justamente no duermen. Y ahí sí, hay una serie de estructuras muy vinculadas. Es muy importante considerar el sueño como un mecanismo o una parte normal de nuestra vida. ¿Por qué? Porque recuerden que durante el sueño se incrementa la melatonina, que es un antioxidante, se abarren todos los oxidantes que se han generado en la actividad cerebral, y también permite, es una similitud nada más con las computadoras, cuesta cero de los ordenadores analógicos electrónicos. Es decir, cuando ustedes tienen una computadora y abren pues Facebook, abren internet, abren su Gmail, abren Excel, Word, etc. ¿Qué sucede al final? Se puede colgar. Es similar, podría ser similar al cerebro. Si usted no duerme, entre comillas, se cuelga el sistema nervioso y eso va a traer enfermedades. Entonces el sueño permite poner todos los sistemas neuronales a cero, equilibrando la línea de referencia o de base de todos los sistemas neuronales, por lo que se restablece el equilibrio natural entre los centros neuronales. Miren, la vigilia prolongada puede causar una irritabilidad, muy irritable cuando no dormimos, muy sensibles, hasta llegar al grado de la psicosis. Bueno, hasta aquí hemos llegado, no me dan la lista.